Saludo para todos. Nuestro grupo está conformado por Viviana Carolina Martínez y Cristian Camilo Castro. El tema que escogimos fue campo magnético en bocinas y parlantes. En este modelo matemático nos mostrará que si hacemos trabajar el altavoz por encima de la potencia recomendada, se podrá dañar irremediablemente. No se podrá disipar el calor producido por la corriente eléctrica que circula por la bocina. Puede fundir el aislante que recubre el hilo de cobre y básicamente quemarlo. Tenemos que P es la cantidad de energía eléctrica, I es la intensidad o corriente eléctrica y Z es la impedancia o resistencia. Es importante que se respeten los valores, ya que si no se hace, el parlante se podrá quemar. Bueno, para entender mucho más este tema, empezamos pues definiendo algunos conceptos importantes. Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido es una onda de presión longitudinal, como lo podemos ver acá en esta imagen. El sonido es producido por unas vibraciones. Y tercero, el sonido viaja por 3 medios diferentes a 3 velocidades diferentes. Entonces, como lo podemos ver aquí en la imagen, el sonido puede viajar por un medio sólido. Como pueden ver, pues las moléculas de este medio sólido están muy unidas unas entre otras, muy juntas, y lo que produce esto es que el sonido vaya a una buena velocidad, ¿cierto? A una velocidad mucho más rápida. Cuando vamos a reproducir el sonido en el agua, en un líquido, entonces como podemos ver acá, las moléculas del líquido están mucho más separadas, ¿sí? Como lo podemos ver aquí. Y lo que hace esto es que la velocidad del sonido disminuye. Entre más separadas estén las moléculas, pues la velocidad del sonido es menor. Y acá, en un medio gaseoso, como puede ser el aire, entonces están muchísimo más separadas estas moléculas. Y la velocidad por ende es mucho menor, la velocidad del sonido. Si estuviéramos en el vacío, la onda del sonido definitivamente no se puede propagar, porque no hay una molécula como en estos medios que se pueda ejercer presión sobre estas ondas, ¿cierto? Entonces, para generar una onda de presión como es el sonido, necesitamos que algo empuje el aire. Por ejemplo, en el caso del medio del gaseoso, ¿cierto? El aire. Para generar estas ondas de presión, este es el trabajo, por ejemplo, que hace la membrana en una bocina. Empujar esas moléculas de aire para poder producir el sonido. Otro concepto importante es el imán. Entonces, el imán es una materia que crea campos magnéticos y es atraída o repelida pues por otros materiales que generan también campo magnético. ¿Cuáles son las partes del imán? Entonces, tiene polo norte, polo sur y zona o línea neutra. Aquí como lo podemos ver en este dibujo, cada polo crea un campo magnético a su alrededor. Y acá, si podemos ver un espectro de un imán recto, si ponemos un imán debajo de una hoja y le ponemos ralladura de acero, inmediatamente esta ralladura de acero empieza a crear las líneas de campo magnético que tiene cada polo del imán, ¿sí? Como lo podemos acá mostrar, el campo magnético. Tenemos que el altoparlante cuenta con una bocina ubicada en el interior de un imán permanente. Cuando se hace circular la corriente eléctrica variable a través de la bocina, esta se magnetiza con las variaciones de la corriente eléctrica. Ambos imanes se atraen y se repelen en rápidos intervalos. Esta acción se transmite al cono que soporta la bocina, el que es forzado a oscilar en forma solidaria adelante y hacia atrás. Son precisamente las vibraciones de las delgadas paredes del cono de las que hace que el aire que la circunda se acelere, produciendo la onda de sonido. Mientras mayor es la vibración de la amplitud de la señal eléctrica, mayor es el volumen del sonido generado. Mientras mayor es la frecuencia de la vibración, más agudo es el sonido emitido por el altoparlante.
Para entender mejor este tema, empezamos contando un poco de historia. En 1820, Hans Christian observó que cuando hacía circular una corriente a través de un hilo conductor, se formaba un campo magnético. Entonces, como podemos ver acá, un día él colocó una aguja imantada debajo de un hilo conductor. Cuando hacía circular corriente por el hilo, la aguja se posicionaba perpendicularmente al hilo conductor. Esto significa que se tenía que estar formando un campo perpendicular a la dirección de la corriente, se tenía que estar formando un campo magnético. Entonces acá se dieron cuenta que la electricidad y el magnetismo están altamente relacionados. Una carga en movimiento genera un campo magnético a su alrededor. Entonces, como lo muestran estas imágenes, si cogemos un hilo conductor como un cable de cobre y lo enrollamos, creamos una bobina y le aplicamos corriente a esa bobina, pues va a generar un campo magnético a su alrededor. Y al generar un campo magnético a su alrededor, eso es algo que se llama electroimán. Entonces se va a comportar como si fuera un imán, generando campo magnético. Aquí pues está un ejemplo de una bocina. ¿Cuáles son las partes de una bocina? El imán, el electroimán, que es una bobina cargada de electricidad, y una membrana, que es la que ayuda a producir el sonido. Aquí pues está un ejemplo pues casero que realizamos. Entonces pues nuevamente entonces ya con todas las partes de la bocina o de los parlantes. Si en la bobina del parlante se genera, se conduce electricidad, va a generar campo magnético a su alrededor, como lo muestra esta imagen. Y al generar campo magnético y tener un imán muy cerca, pues va a producir pues que se repelan o se atraen, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Pues que la bobina y la membrana van a empezar a generar una vibración constante, lo que va a generar el sonido. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, en unos auriculares. Entonces está el imán, pues muchísimo más pequeño, la bobina, que es por donde conduce electricidad y genera campo magnético, y la membrana, que es la que ayuda a generar el sonido. También lo podemos ver en unos parlantes pues muchísimo más grandes. La membrana, el imán, y por dentro está el electroimán, que es la bobina. Acá en este ejemplo hicimos unos parlantes pues caseros con el cable 1 a 1, que es el que va a alimentar la bobina de corriente, y la bobina y un imán. De eso están pues conformados este parlante casero. Bueno, y a continuación vamos a ver un video de cómo funciona el parlante casero que realizamos. Muchísimas gracias.